Señores, hoy quiero que hablemos un poco sobre la crisis severa por la cual está pasando Donald Trump, ya que está de problema tras problema y más problemas. Quiero que hablemos un poco sobre su reciente controversia con las declaraciones que hizo en Pensilvania, donde propuso un día de violencia. Así es, señores, algo parecido salido a la película de La Purga, pero en la vida real. Luego quiero que pasemos a hablar un poco sobre esta controversia de la deserción y de su público en declive. Pues están comparando mucho de cómo Donald Trump ya no logra llenar los estadios y mientras tanto pues sale excusándose y culpando a Joe Biden de que por su culpa es que la gente no está llegando a sus mítines. Y finalmente quiero que veamos el tema de la religión y de la retórica de Donald Trump, ya que es algo bastante interesante que al menos me llamó la atención de cómo él ha estado apoyándose mucho en el tema religioso y recientemente hemos visto a un pastor muy pero muy conocido que ha salido en contra de Donald Trump, diciendo que prácticamente Trump es la maldad. Así que lo invito a que se quede hasta el final de este video conmigo porque vamos a desglosar cada detalle de cada problema que ha estado teniendo Donald Trump en esta última semana. Pues bueno, entramos en materia. Lo que Donald Trump dijo esta vez, amigos, dejó a muchos con la boca abierta. En su discurso en Pensilvania, básicamente ha propuesto una especie de purga para poder resolver el problema del crimen, tal y como lo escuchan. En sus propias palabras, si tuviéramos un día realmente violento, con alguien como el congresista Mike Kelly a cargo, todo esto terminaría de inmediato. Fue lo que dijo Donald Trump refiriéndose a lo que haría él para combatir el robo en tiendas y otros delitos menores. Es que es increíble, señores, él está diciendo que todo se arreglaría con tan solo un día de violencia. O sea, imagínense lo que pasaría si esto lo dijera, no sé, otro político en otro país. Yo creo que esto causaría una reacción internacional tremenda. Pero bueno, aquí en Estados Unidos parece que ya nos estamos acostumbrando, ¿no?, a estas salidas de tono por parte de Trump. Obviamente no solo dijo eso. Se apoyó con el tema del robo mencionando que los ladrones son gente tan inteligente que hasta usan calculadoras para no pasarse del límite posible de robo, según él que es $950, y que de este modo evitan ser arrestados por delitos graves, y de este modo solo van por delitos menores. O sea, ¿realmente él cree que un ladrón va a pensar en eso? Pero bueno, lo que realmente me dejó pensando es, ¿será que Donald Trump realmente cree que la violencia es prácticamente la solución a los problemas sociales? ¿O será que se trata de una estrategia para volver a avivar esta llama a sus seguidores más radicales? Pero bueno, esto no es todo. Ahora resulta que mientras Donald Trump daba este discurso en Pensilvania, algo curioso empezó a pasar. ¿Recuerdan aquellos tiempos cuando Mr. Trump llenaba los estadios? Pues ahora la cosa es muy diferente. Mientras él hablaba en este discurso, la gente se iba del lugar en plena transmisión. Así es, señores, gente saliendo a mitad de su discurso. Ya no son estos mitines gigantes de antes, y es que hasta sus audiencias han bajado drásticamente. Por ejemplo, en Pensilvania, este evento tuvo lugar en una sala muy pequeña, y aún así las personas se levantaron y se fueron. ¿Qué fue lo que hizo Donald Trump ante esta situación? Pues como siempre, buscó a quien culpar. En este caso culpó a Joe Biden. Según él, había 50,000 personas listas para asistir, pero la administración de Biden y otras razones externas lo limitaron a un pequeño grupo de 1,000 personas. Es interesante, ¿no? Como siempre tiene una excusa para todo. Pero yo más bien lo veo como una señal, amigos. Donald Trump al parecer ya no tiene este poder de convocatoria que solía tener. Ojo, no lo digo yo, lo muestran las imágenes. Los propios medios de comunicación han reportado este declive en sus eventos.
Yo creo que quizás la gente ya está cansada de escuchar lo mismo, o es que simplemente ha comenzado a cuestionar su mensaje. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que ya no puede llenar estos lugares como antes? Déjenme sus opiniones en los comentarios que quiero leerlos. Y bueno, si pensaban que esto era todo, hay mucho más. Donald Trump también hizo ciertos comentarios sobre su desprecio por pagar horas extras a sus empleados cuando era empresario. Esto es lo que dijo. Yo odiaba pagar horas extras. Es más, me aseguraba de no hacerlo. Traía más personas para que no fueran necesarias las horas extras. O sea, imagínense en lo que es trabajar para alguien que literalmente lo está diciendo. No le gusta pagar horas extras. O sea, esto es algo básico, señores. Es un derecho laboral que muchas personas hasta necesitan para salir adelante. Pero bueno, al parecer para Donald Trump, esto es más una carga. Yo creo que esto nos hace preguntarnos, ¿cómo puede alguien que desprecie un derecho tan básico como este pretender representar a la clase trabajadora? Porque creo que debemos de recordar que gran parte de su apoyo, al menos de su apoyo base, viene precisamente de trabajadores que están luchando por sus salarios, ¿no? Entonces, ¿será que están empezando a darse cuenta de que tal vez Donald Trump no es quien ellos pensaban? ¿Alguna vez ustedes han trabajado horas extras y han sentido que no se les pagó lo justo? Compartan sus experiencias, porque yo sé que este tema toca a muchas personas, y pues aparece que a Donald Trump no le importa mucho. Y pues bueno, mientras Donald Trump estaba hablando de purgas, de no querer pagar horas extras, tenemos del otro lado de la frontera a la vicepresidenta Kamala Harris. Estaba dando un discurso que no tiene comparación, al menos con el de Pensilvania. Kamala Harris se encontraba en Arizona hablando sobre cómo mejorar la seguridad fronteriza con políticas reales, no con discursos de miedo o con discursos con violencia. Harris afirmó que Donald Trump bloqueó un acuerdo bipartidista que habría reforzado finalmente la seguridad fronteriza. Habría incrementado el número de agentes y el sistema para detectar drogas como el fentanilo hubieran sido más eficientes. Pues Kamala Harris mencionó que Donald Trump, esto es algo que no es nuevo, ha sucedido ya bastantes veces, pero en esta ocasión específica fue bastante duro porque bloqueó un acuerdo que habría permitido contratar más de 1.500 agentes fronterizos y finalmente poder mejorar el equipo para detectar drogas tan peligrosas como lo es el fentanilo. Este era un proyecto de ley que estaba respaldado de modo bipartidista, ¿no? Tanto por demócratas como por republicanos. Pero fue Donald Trump el que lo echó atrás, porque él prefiere una campaña basada en el caos en lugar de soluciones. Ahora yo les explico un poco por qué pasa esto. El tema de la política migratoria, el tema de la seguridad fronteriza, es uno de los temas esenciales para Donald Trump dentro de su base de seguidores. Es el tema que más llama la atención para sus seguidores radicales. Entonces, ¿qué sucede si es que llegamos a un acuerdo bipartidista? Un acuerdo muy bueno, por cierto. Donald Trump ya no tendría para qué hablar de este tema. Donald Trump ya no tendría un tema que poder utilizar para avivar la llama de sus seguidores y causar caos. Mientras Donald Trump está pidiendo violencia, Harris está proponiendo medidas concretas, medidas para poder mejorar la seguridad. Yo creo que son dos formas muy distintas de ver el mundo. ¿Será que este tipo de contraste es lo que va a marcar la diferencia en estas próximas elecciones? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un líder que busca soluciones con diálogos, con acuerdos? ¿O uno que se enfoca en el miedo y en la violencia? Piénsenlo bien. Otra cosa que me llamó mucho la atención en estos últimos días es que Donald Trump ha comenzado a usar este lenguaje más religioso y apocalíptico en sus redes sociales. En un reciente post, él invocó a San Miguel Arcángel, pidiéndole protección contra el diablo y otros males.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra protección contra la maldad y contra las trampas del diablo. Aquí es donde yo creo que muchos de ustedes se van a preguntar en esta historia. ¿Donald Trump es el héroe que lucha contra el mal o es el mal mismo? Algunos creen que en su discurso se ha vuelto un poco extremista y autoritario, que ya no está representando los valores que muchos dentro de la comunidad religiosa valoran, ¿no? Es más, de hecho hay un grupo que se llama Evangélicos por Harris, que actualmente está criticando duramente a Donald Trump. Yo creo que esto es un golpe directo a Trump, quien siempre ha intentado ganarse a la comunidad religiosa, pero parece que las cosas están cambiando y algunos ya no están dispuestos a apoyarlo por completo. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Será esto un punto de inflexión para su campaña? Pues bueno amigos, luego de todo esto, luego de todo lo que hemos visto el día de hoy, yo creo que queda más que claro que Donald Trump sigue siendo esta figura súper polarizante. Desde proponer un día de violencia, un tipo de purga real en los Estados Unidos, hasta despreciar el pago de horas extras, que para muchos es un bien necesario, ¿no? Hasta pasando por su retórica religiosa. Yo creo que es evidente que su campaña ha tomado este rumbo más extremo que nunca. Ahora la pregunta que yo les dejo es la siguiente. ¿Realmente es este el tipo de liderazgo que queremos? ¿Que necesita Estados Unidos? O sea, ¿queremos un país que sea basado en violencia? ¿O queremos un Estados Unidos que busque soluciones reales como las que propone Kamala Harris? Me encantaría saber cuál es sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de lo que está pasando? ¿Están de acuerdo con las propuestas de Donald Trump? ¿O creen que es hora de buscar algo diferente? Como siempre, no se olviden darle un like a este video si es que les gustó. Suscríbanse a nuestro canal para más análisis como este. Compártanlo con sus amigos o familiares. Señores, juntos es como podemos mantenernos informados y hacer que nuestras voces se escuchen. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.